debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Hola, bienvenidos a todos los que se sintonizan hoy en esta tarde. Bienvenidos a su show Juntos con Jesús. Hoy les traemos un programa muy especial y tenemos a una invitada muy especial también, a nuestra hermana Cintia. Yo le digo de mucho cariño, sí. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo estar aquí hoy con Claro, vos. claro que sí. Gracias por la invitación. Claro. Diles a nuestros audientes qué vamos a hablar hoy, de qué se va a tratar el show de hoy y que todos pongan mucha atención porque traemos un tema navideño, podemos decirlo así, Sí. que ahorita que estamos En ya en esta temporada de que vamos a celebrar la Navidad y preséntate con nuestros las personas que nos ven, sí, y dinos de qué vamos a hablar hoy en esta noche. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí sintonizados. Gracias a la gran audiencia que tiene Zona Colorado. Les agradecemos el tiempo que nos están prestando por esta ventana para poder conversar hoy un ratito acerca de la Navidad, ¿sí? ¿Sí? Que estamos en este tiempo de diciembre y vamos a hablar sobre la verdadera Navidad, pastor. Es lo que vamos a hacer. El amor. La verdadera Navidad. Nomás recordándole, nosotros somos de Iglesia Brave. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Iglesia Brave. Estamos localizados en el 3651 Sur Colorado Boulevard en Inglewood, Colorado. Nuestros servicios son los domingos a las 10:30, pero les hacemos una cordial invitación. Vamos a tener un servicio de Nochebuena, un servicio de Navidad, 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Miren, tómense un tiempecito para venir a escuchar un poquito la palabra de Dios. Va a ser de mucha bendición. Va a ser rápido el servicio, nada más queremos bendecirlos, tráiganse a su familia y después saliendo del servicio nos vamos a ir a comer tamalitos y a festejar, claro que ¿verdad? Sí. Entonces el tema de hoy, como dice nuestra hermana Cintia, va a ser ¿qué es la verdadera Navidad? El amor, la verdadera Navidad. Yo sé que ahorita el mundo nos podemos confundir mucho y utilizamos esta temporada para los regalos, para las fiestas, que no tiene nada de malo festejar, pero tiene un significado muy importante y es de lo que les queremos venir a hablar ahorita en esta tarde, el verdadero significado de la Navidad. El amor. Y, pastor, vamos a leer Mateo, donde tenemos la historia del nacimiento de Jesús. Okay. ¿Y qué le parece, pastor, que después vayamos sumergiéndonos en cada personaje de esta maravillosa historia de amor? De ver cuando el amor verdadero toca tu vida, ¿en qué se refleja? Sí, una cosa, cuando leemos estos eventos que vienen plasmados en la palabra de Dios, para recordarles que cada personaje que vemos en la Biblia fueron personas comunes como tú y yo. Imperfectas. Muchas veces leemos el relato bíblico y decimos, sí, pues es que ellos eran así, ellos tenían el favor de Dios, pero eran igualitos que tú y yo. Entonces, cuando vean y escuchen bien lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tomen eso en cuenta, que cada una de estas personas en verdad pasaron lo que dice la palabra de Dios. Eran común y corrientes, eran igualitos que nosotros, imperfectos igual que nosotros, pero vamos a ver el amor que Dios tuvo para con ellos
relatado en la palabra. ¿En dónde quieres empezar a narrar esta historia, mi hermana? Perfecto. ¿Qué te parece, pastor? Si vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús. Jesucristo. Me permito leerlo. ¿Está bien, Paz? Sí, va. Ok, voy a leer. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras José pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposo antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Wow. Y aquí vemos, hermanos, por medio de la Escritura, el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos a los primeros personajes, ¿verdad? Obvio, nombra a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, como ella fue seleccionada por Dios. Igual, hay mucha confusión que nosotros como cristianos no veneramos a María, ¿verdad? La veneramos porque, obvio, ella fue una mujer que tuvo un favor de Dios, pero especialísimo como ninguna otra mujer, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros, o como cristianos, o lo que nos prohíbe la palabra de Dios, es que no la adoramos como se adora a Dios. Es una diferencia, pero claro que la tomamos en cuenta porque imagínate, hermana, ser escogida por Dios. Tú que eres mujer, ¿verdad? Tú que eres mujer. Qué honor, qué privilegio, qué regalo del cielo. Para ella. Pero María tenía cualidades específicas, tenía cualidades muy puntuales que el Señor dio. Y este regalo y este privilegio que Dios le dio a María fue por pura gracia, porque al final no nos merecemos nada, porque dice Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto que recibió María es por gracia, no por mérito, pero sí ella tenía características bien importantes. Entonces, Paz, el primer personaje que vamos a analizar un poquito es María, porque el verdadero significado o la verdadera Navidad es el amor. Si el amor está en nosotros, si Jesucristo es nuestro Salvador, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque tenemos una naturaleza pecadora, si nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Jesucristo es el Señor, ese amor viene a estar y a vivir en nuestros corazones y tiene que haber un cambio, tiene que haber fruto, tiene que mostrarse. Y vamos a ver en María cómo ese toque del Espíritu Santo en ella genera frutos. Lo primero que vemos es que María le dice al Señor: aquí tienes a tu sierva. O sea, aquí María estaba reconociendo por completo el señorío de Jesús. Y eso lo vemos. Vamos a verlos. Eso está. Lucas 1, 35 al 38. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo, el ángel, ¿cuál era el ángel, Paz?
Gabriel, que Gabriel, verdad que que vino, era, ajá, vino a ella. Y entonces el ángel dijo, el Espíritu Santo, aquí le está hablando el ángel Gabriel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, de hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces María le dijo, aquí tienes a tu sierva, aquí tienes a la sierva del Señor, le contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Entonces aquí vemos a María que lo primero que reconoce cuando tiene ese encuentro con el ángel Gabriel es, aquí estoy rendida completamente al señorío. Y esta palabra sierva que usa María aquí, si vamos al original, es esclava. Es esclava, o sea, yo totalmente hago, a ver, en aquel tiempo estaban los esclavos y estaban los amos, los esclavos. Ajá. Entonces, el esclavo no era propiedad completa del amo. Hacía todo lo que el amo decía, porque el amo había pagado un precio por ese esclavo y ese esclavo tenía que vivir su vida solamente bajo lo que el amo decidía. Entonces aquí María le está diciendo, he aquí tu esclava, he aquí tu sierva, hago solamente lo que tú me digas. Entonces, eso es, poniéndolo nosotros de nuestro lado, ese ejemplo tan grande de María, donde le dice, es tu sierva, él ya le está diciendo, aquí estoy rendida completamente a ti, completamente a tu voluntad, en un estado completamente de humildad, pastor. y un estado donde eh, yo me quisiera imaginar que Dios me hablara de esa manera, como respondiera yo. Entonces aquí, como tú dices, vemos completamente un corazón de María, completamente entregada, porque es de asustarse que un ángel se te aparezca y te dé un mensaje de esos, y no nada más un mensaje, sino que, imagínate, vas a estar embarazada, pero ¿cómo si ni siquiera he estado con ningún hombre? Y pongamos todo esto en el contexto cultural de aquel momento, de aquel entonces. En ese momento, en las reglas sociales y culturales de ese entonces, cuando un hombre, primero, el primer paso era que pedía la mano o estaban comprometidos. Ese tiempo era de 1 año. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre tenía que cerciorarse que la mujer no viniera embarazada, sino que era virgen. Ese era 1 año que, según la tradición y según la ley y según toda la norma cultural y social de ese momento, le daba a la pareja y al hombre para saber y estar seguro. Y paz, adivine. El ángel le dice que está embarazada y María está comprometida. Y María está comprometida, se imaginan. Y ella, a pesar de todo ese escarnio social que iba a tener, y yo me imagino a María pensando, Dios mío, ¿ahora qué? Mis papás, la sociedad, porque cuando eso pasaba las apedreaban. Y el apedreamiento en ese momento no eran piedritas chiquititas. Si vemos la historia, eran piedras gigantescas que le tiraban a la gente y con eso mataban a las personas. Y en ese momento, una infidelidad como esa tenía ese castigo. Pero ella confía tanto en su Señor que dice que se venga lo que se venga, pero yo soy tu sierva y aquí estoy para hacer tu voluntad. Vean, yo no sé ustedes, pero María es el ejemplo que el Señor nos dio de sumisión y de rendición completa, porque el papel y el momento que tenía María no era nada fácil. No. Ahora, aquí hay unos comentarios. José Juan Mendoza nos escribe y nos dice, entonces a José le pusieron los cuernos, o cómo está eso, que no estando casados ellos. No, recuerda, José, que esto fue obra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. María, por eso se le llama la Virgen, porque ella fue virgen.
Ella tuvo que haber sido virgen porque todos nosotros, la Biblia nos enseña que el pecado entró por un hombre, fue la semilla de Adán. Cuando decimos la semilla, estamos hablando en términos, el esperma de Adán, el hombre es el que pone la semilla para que se conciba un bebé, entonces por ahí entra todo el pecado. Ella tuvo que haber sido virgen, ella tuvo que haber sido concebida o embarazada por el poder de Dios para que Jesucristo fuera el único ser humano que nació sin el pecado. Y pastor, voy a volver a leer Lucas capítulo 1, versículo 35. Y el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí Sí. no se está diciendo que no, que María le puso los cuernos, sino que fue que el Espíritu Santo vino con poder sobrenatural sobre María y quedó embarazada. Sí, y esto por eso es tan explícito como María, porque también nos escribe José, nos dice entonces el cristianismo permite la esclavitud. No, claro que no, sino que nosotros somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Dios, pero somos los esclavos más libres de todo el mundo. Y somos esclavos porque fuimos comprados. ¿Ok? Y cuando eres tú comprado, tú entonces ahora sí, la persona que te compró te hace dueño de él. Es cuando tú, José, puedes ir a comprar una televisión y cuando tú pagas por esa televisión, nadie te la puede quitar porque ya es tuya, ya la compraste, ya la pagaste tú. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Por eso somos esclavos de Él. Pero somos esclavos libres. No es una esclavitud como tú la conoces tal vez, de que maltratan al esclavo, de que lo hacen, pero cuando nosotros en verdad reconocemos que somos esclavos porque fuimos comprados, y no fuimos comprados con $100, una moneda de oro, fuimos comprados con la misma sangre de Jesucristo. Esa es la verdadera Navidad, ese es el amor del que estamos hablando. De que tú y yo, José, somos pecadores. Nosotros no merecíamos ser comprados a tan alto precio. Nosotros no merecíamos nada de eso, sino que por el amor que Dios nos tuvo, dice la palabra de Dios, que este es el verdadero adiós, que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Él no murió por nosotros porque somos muy buenas personas o porque éramos dignos de su favor, todo lo contrario. Dice Romanos que todos nacemos pecadores, todos, y que la paga del pecado es la muerte, una separación completa de Dios. Pero el amor tan grande de Dios es que Él mandó a su Hijo, a este niño, a este Jesús, a este que acaba de nacer, por medio de esta Virgen, para que nosotros no tuviéramos que ser sacrificados. Él se sacrificó por ti y por mí. Entonces, ese es el verdadero amor de la Navidad. Exactamente. Y José, cuando estamos hablando, porque la Biblia sí hay que entenderla en el contexto cultural en que sucedieron los hechos. Y cuando yo estamos explicando, el pastor y yo, acerca de que cuando María dijo sierva, si vamos al original, tiene que ver con esclavo. Pero esto no es que en el cristianismo aceptamos la esclavitud, sino que lo estamos viendo como un sinónimo de rendición completa a Dios. Rendición completa a Dios. Y cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, porque lo único que le pidieron a Jesús, pastor, fue enséñanos a orar. Y entonces él les dijo, ok, les voy a enseñar a orar. Ustedes tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Y hágase, Señor, tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra. Ahí el Señor nos está enseñando a orar, que tenemos que aceptar su voluntad. Es que Él es el dueño y Señor, y nosotros estamos bajo Él.
que ya nosotros no nos mandamos por sí solos, sino que tenemos que aceptar su soberanía y su voluntad y su rendición, porque dice la Biblia que mayores son los pensamientos que tiene nuestro Señor Jesús, nuestro Dios para nosotros, de lo que nosotros tenemos, y que más altos son los caminos de Él que los nuestros. Lo que nos está diciendo, hey, chicos, ¿saben qué? Yo sé qué es lo que les conviene, háganme caso, sométanse a mí, porque yo sé qué es lo que les conviene, yo sé qué es lo mejor para ustedes. En algún momento tendrán que esperar lo que están pidiendo, porque tienen que pasar por un proceso para que puedan asimilar, agradecer y disfrutar esa bendición que viene. A veces es de tiempo, a veces nos dice que no, pero esto de la rendición, esta palabra esclavo tiene que ver con rendición, la sumisión completa de la voluntad de Dios. Y María es un ejemplo de eso, donde le dice, aquí está su sierva, y le dice, hágase conmigo como has dicho. Entonces, el verdadero significado de la Navidad, o la Navidad verdadera, es el amor. Cuando Dios toca tu vida, querés obedecerle, querés seguirlo, y no es fácil. A ver, porque esta naturaleza mía no quiere hacer lo que Dios quiere que yo haga, sino quiere hacer lo que es más fácil, lo que es más cómodo, lo que el verdadero amor siempre va a venir con sacrificio. Si tú amas a una persona y no estás haciendo ningún sacrificio por esa persona, entonces ese no es amor. En el matrimonio hay mucho sacrificio de los dos lados, tanto de la mujer como del hombre. Si tú estás en una relación, cualquier relación que tengas tú, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, debe de haber un sacrificio. Si no hay sacrificio, no es un verdadero amor, porque si no hay sacrificio, estás buscando tu propia comodidad nada más. Entonces aquí María se salió completamente de su zona de confort. Se fue completamente contra las reglas culturales, como decías tú, hermana. Por eso es tan importante recalcar lo que hizo ella, y lo hizo por amor, por sumisión a Dios. Entonces nosotros tenemos que adoptar ese mismo carácter que ella, someternos a la voluntad de Dios completamente, y lo podemos hacer si en verdad nos vemos como un esclavo, como un siervo de Dios, porque en esa esclavitud tenemos mucha libertad. Vamos a ser libres de muchísimas cosas. Y Jesús nos dice que la verdad nos hará verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Tenemos que aceptar ese regalo de amor que Él vino a esta tierra a darnos. No se trata de todo lo que yo haga para obtener el favor de Dios, para que Él me vea. No, es simplemente lo que Dios dice. ¿Sabe qué? Nada más abra sus manos, abra su corazón, abra su mente, y reciba ese sacrificio de perdón y de vida eterna que yo vine a darles. Entonces, ese es el corazón de María. Ahora está José. Uy, José. Entonces, imagínense a José. Ya les habíamos comentado que en aquella época había un año de tiempo entre el momento del compromiso y la boda. Era un año, porque el hombre tenía que estar seguro de que la mujer no estaba embarazada. Entonces ese año pues le permitía estar seguro. Y entonces José, él lo que dice es, yo no quiero perjudicarla. Porque era justo. Yo no quiero perjudicar a María porque la amo, porque no quiero perjudicarla. Entonces él, en su naturaleza, dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a irme escondida. La voy a dejar secretamente, nadie se va a dar cuenta de que yo no estoy, la voy a dejar secretamente. En su naturaleza, él dijo, esa es la mejor idea. ¿Cuántas veces nos pasa eso, Paz? Que creemos, ya sé cómo lo tengo que resolver. Sí. Porque José dijo, es que pongámonos en los zapatos de José. A ver, usted José, si usted fuera José, y Gloria le sale. Que el Espíritu Santo la embarazó. Ajá.
y este chicle me lo masco doble, ¿verdad? Entonces imagínense a José y también el escarnio y el señalamiento público que José iba a tener. Ya vimos a María, pero también ahora estamos viendo a José. Y entonces José dice, ya lo voy a resolver. Voy a ir secretamente, nadie se va a dar cuenta de aquí. Y que no, y que viene el ángel. También, pero he ahí, otra vez vemos el amor de Dios, porque el amor igual, imagínate que Dios no se le hubiera parecido a José y lo hubiera dejado que se hubiera ido, pero no, Dios no es así, ¿verdad? Él siempre nos va a dar una explicación o Él siempre nos va a mostrar el camino recto que debemos de tomar. Entonces a José, igual que a María, se le aparece un ángel y el ángel le da la explicación a él. Y le dice, vea José, porque José estaba considerando entonces romper el compromiso en silencio, o sea, que nadie se diera cuenta. Romper ese acuerdo que habían tenido, lo iba a romper en silencio y se iba a ir y no iba a hacer nada. Pero viene el ángel y le dice, el ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Todo esto se cumplió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. Obedeció sin argumentar. Pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo lo hago? Y van a decir y van a contar y no les van a dar las cuentas a la gente. Él dice que se despertó y hizo todo lo que el ángel le dijo. Sin argumentar, sin chistar, sino sometido completamente a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el amor transformador en nuestra vida. ¿Y por qué también pudo él tener esa confianza? Porque ya había sido profetizado. Y ya, ellos ya estaban en la expectativa de lo que iba a suceder. ¿Sabe cuántos años esperaron? Esta profecía que habla aquí Mateo, ¿sí? 750 años antes. La última profecía del Mesías fue Isaías. Isaías. Entonces todos estaban a la expectativa del Mesías y de que se cumpliera eso. Y todo se cumplió a la piel de la letra. Vean, no fueron 50 años, no fueron 100, no fueron 200, fueron 750 años y se cumplió tal cual. Y entonces, claro, José dice que era un hombre obediente. José era un conocedor y un estudioso de la palabra, de la escritura que en ese momento se conocía. Entonces él seguro dijo, Dios mío, soy yo. Y es lo que nos pasa muchas veces, que nosotros como no estamos a la expectativa, no recibimos las bendiciones que Dios tiene muchas veces para la vida de nosotros por lo mismo, porque en vez de recibirlas dudamos y es más, no, a mí nunca me va a pasar, jamás, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo me va a pasar a mí? Si José hubiera tenido esta misma actitud, no hubiera podido él igualmente recibir. Ahora, la escritura no nos deja saber mucho de cómo creció Jesucristo con él, pero sabemos que la tradición y la cultura era que el niño, si era hombre, él iba a los pasos del papá. Por eso decimos que Jesucristo, que nuestro Señor fue carpintero, porque era la profesión de José, ¿verdad? Y obvio que el mismo Cristo, siendo él Cristo, siendo él Dios, siendo él el Mesías esperado, él también se tuvo que someter a su mamá y a su papá terrena. Ahí vemos también la humildad que él tomó, pero es increíble, hermano, cuando leemos la escritura, como cuando tú te dispones realmente a escuchar la voz de Dios en tu vida, cómo pueden pasar este tipo de milagros y tú los puedes aceptar. Ahora también tenemos que dar
una advertencia. No todo lo que escuches, Ajá. ¿verdad? Porque así Ujú. salen muchos. Yo escogí, tuve un sueño, un Tuve un ángel sueño, un vino ángel y vino y me habló. Ahora, ¿qué hacemos en esto? Pero cuando sí, hay que tener cuidado, porque todo lo que el Señor nos tiene que decir, ya lo dijo. Aquí. Y aquí está. Y es por Esto eso- de que tuve un sueño y usted se va a casar conmigo, tuve un sueño, usted tiene que vender el carro y dármelo a mí, tuve un sueño y entonces usted tiene, no, no, a ver, Y deja tú, pe- un ángel un ángel. vino y me dijo, ¿verdad? Y la misma palabra dice, vea, si aún un ángel del cielo Bien, se le aparece a eso. usted y le dice un evangelio diferente a este, sea anatema. Sea maldición. Por eso era recalcar que José ya sabía la profecía De y Isaías. por eso Ujú. tuvo la confianza de que realmente era la voz de Dios hablando a su vida. Ujú. Entonces, tenemos que estudiar la palabra por lo mismo, Sí. para no ser nosotros engañados Ujú. por voces que no son Dios. ¿Por qué? Nos manipulan ¿Y quién es el manipulador número uno? el diablo. El diablo. ¿Y el diablo qué quiere hacer siempre? Es matar, destruir y que nos perdamos Y que nos perdamos. de la completamente, bendición que él tiene. ¿verdad? Y Satanás, él no es original. Él no es original. Todo lo que hace Satanás es copiar. Copy paste y lo envuelve, de envuelve, mentira. ándale, y le Ajá. echa florecitas Ajá. y luego le echa azúcar para que te sepa rico y nos vamos sobre él. Pero es lo que tenemos que recalcar aquí por medio ¿Tenemos de más mensajes José. o algo? Sí, mira, Sí. vamos a saludar a nuestros hermanos que nos ven. ¡Qué bonito! Nos están viendo desde Costa Rica. Costa Rica. Carolina Meléndez, Mariano nos ve, nuestra Mariano. hermana Flor y tu madre, Podesta, Andrea, José, ya, nuestra hermana Erika, Flori, Carolina, un saludo a todos ustedes. Déjame ver qué más nos pusieron aquí. Carolina dice, pastor, Mariana, no se desgaste con... ahí están contestando ahí. Dinora, saludos a nuestro amado pastor Adolfo Lascano y nuestra hermana amada Cintia. Bendiciones, hermana Dinora. Gracias por vernos hoy en esta tarde. Entonces, José, entonces, prudencia. Silencio. ¿Cómo nos cuesta? Vea, José obedeció calladito, más bonito, en silencio. Él obedeció en silencio, no hizo bulla, no hizo espaviento. No, y te fijas que en ninguna parte de la escritura dice que fue y le reclamó a María o le dijo, oye, ¿qué está pasando? Oye, es que, ¿cómo es esto? Escuché una voz, pero no sé, segura que fue Dios. Él obedeció en silencio, porque el amor es silencio, el amor no es jactancioso, el amor es de silencio, no busca lo suyo. El amor, si yo tengo que hacer algo, es en silencio. Obedezco en silencio, o sea, sin hacer mucho espaviento, mucha fanfarronería. El amor es silencio. Ahora, algo acerca del amor es que en 1 de Juan 4, el apóstol Juan, fíjense qué curioso, el apóstol Juan, no sé si recuerdan un episodio que está en la escritura donde va Juan, su hermano, van con el Señor Jesús y van entrando a una ciudad samaritana y los rechazan. Uh-huh. ¿Sabes qué fue la reacción de él? Señor, ¿quieres que mandemos fuego a que baje del cielo y que destruya a toda esta gente? Así era el corazón de Juan. Uh-huh. Pero el amor lo transformó completamente. Uh-huh. Porque ya después en todas sus cartas, amor. Habla del puro amor. Es más, ya se dirige a nosotros como hijitos míos. Uh-huh. Ámense los unos a los otros. Uh-huh. Ámense todo, pero aquí en 1 de Juan 4, uh-huh,
en el versículo 17, o en el versículo 16, dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En este versículo, ¿cómo dice tu traducción en el versículo 17? Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Y en esta versión dice Ajá. que en esto somos perfeccionados en el amor. En el amor. ¿Sabes Ujú, que Dios no requiere perfección en nada? ujú. Él no nos pide perfección en nuestra vida de oración. Él no nos pide perfección ni en la lectura de su palabra. Él no nos pide perfección en nada más que en el amor. Amor. Mm. Ese es lo que nos pide perfección. ¿Por qué? Porque Él es amor. Ujú. Él nos pide que seamos perfectos en el amor. Esta Navidad se trata de eso. Ujú, Lo que vamos a festejar este 24, este 25 de diciembre, ujú. es eso, es el amor. El amor que tuvo Dios tan grande para con nosotros, que nos dio a su propio Hijo, a Y, su único Hijo. y dice que aquí, que ese es en este, que el perfecto amor Amor echa todo temor fuera. fuera. El temor nos Y paraliza. mira, ¿por qué dice que debemos que ser perfeccionados en el amor? Ah. Léelo otra vez, para que vean. Porque aquí dice, y si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vive en este mundo, no tendremos por qué tener miedo Miedo. ¿Cuándo? cuando Jesús venga a juzgar. Todos vamos a ser juzgados, hermanos. Todos. Y para que no tengamos miedo en ese día, porque mira, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Me Jesucristo, encanta eso. Ajá. todos nos vamos a presentar delante de Él. Óyeme bien, a Cristo no le va a interesar que llevemos nuestro portafolio lleno de puras, ¿cómo diríamos? A Cristo no le va a interesar todo lo que nosotros hagamos hecho aquí, todos nuestros logros humanos. No le va a interesar. Tú puedes llegar ese día, hermano, y venir, Señor, yo le regalé todo mi dinero a los pobres. Señor, yo abrí 200 iglesias. Señor, yo hice todo esto para tu obra. Ayunaba todos Yo los ayunaba días. todos los días, yo daba todo, y Él te va a ver a los ojos y te va a decir a quién amaste. ¿A quién amaste sacrificialmente? Y Él te va a decir, yo amé a todos. Porque yo di mi vida. ¿Por quién diste tu vida tú en este mundo? ¿Por quién tú moriste a ti mismo y pusiste a las personas primero que a ti? ¿Por quién? ¿Estamos listos, en verdad, hermanos, para presentarnos delante de Él? Porque Él regresa. Y nos vamos a tener, y todos, no va a haber ninguno de nosotros que no va a tener que rendir cuentas de todo lo que hagamos hecho en esta vida. Y Él nos va a pedir perfección en el amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú temes, es porque no te has dejado moldear por Dios. Porque cuando tú en verdad te sometes a la voluntad de Dios, no vas a tener temor de abrir tu corazón para con las personas. ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano solitario. Ujú, ujú. Porque, y yo entiendo, lo han traicionado. Pero pregúntate, ¿traicionaron a Cristo? Jesús. Porque los han ofendido. Ujú, ¿Ofendieron a Cristo? ujú, Bueno, lo seguimos ofendiendo todavía. ujú, ujú. Porque le dieron una puñalada por atrás. Por esto y por lo otro y por lo otro. Todo lo que tú te imaginas que te han hecho a ti, se lo hicieron a Él.
3, 4 veces peor. 500 veces más. Peor, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Él no dejó de hacer. Él nunca nos dejó de amar. Nunca. Nunca. Y aquí vemos a José Igual, en esta historia, ahí. siendo prudente y con un amor sacrificial. ¿Por qué amor sacrificial? Porque a él, él sabía las consecuencias y el señalamiento social de aquella época tan terrible, pero él obedeció y se sometió en amor sacrificial por María. Y para que se hiciera la voluntad, y como vos decías, también estaba la expectativa, porque conocía la promesa que se había hecho muchos, 750 años atrás. Entonces, ese amor, la verdadera Navidad, es ese amor reflejado en cada uno de esos personajes. Y José, ahora, Paz, ¿qué le parece los magos? Los sabios. Los sabios, sí. Venían de la parte de Persia, muy largo. Y no eran 3, Paz. ¿No? No, eran más. Eran más, pero nosotros los identificamos como tres, pero eran ¿verdad? sabios. La tradición, los sabios, háblanos un poquito del amor que ellos tenían. Bueno, y también que ellos estaban a la expectativa. Estaban a la expectativa. De que naciera Jesucristo. Ellos provenían de tierras lejanas, pastor, del Oriente, de Persia, de la India, y representaban a nosotros, los gentiles. A los gentiles. Ahí están los sabios representando a los gentiles, porque Jesús luego nos dice que vino a ser un solo pueblo de judíos y gentiles. Entonces aquí vemos, uy, qué hermoso, ¿no les parece? Ahí están los sabios representando a los gentiles, a los que no son judíos. ¿Y qué traían con ellos? Y traían oro, incienso y mirra. El oro reconocía a Jesús como rey. El incienso honraba su divinidad como hijo de Dios. Esas 3 cosas. Lo reconocían como rey y el incienso era para aquella época un elemento de divinidad. Se usaba para eso. Entonces, al traer el incienso, reconocen y honran su divinidad como hijo de Dios. Y la mirra. La mirra era una prefigura de la humanidad, de la mortalidad de Jesús y del futuro sacrificio. Que Jesús entonces, esos 3 elementos se conjugan en la divinidad y la humanidad que Jesús tenía como hijo de Dios, para poder luego ser ese puente de salvación entre nosotros y Dios. Filipenses nos lo dice de una manera muy, muy bonita, ¿verdad? El libro de Filipenses 2:12 creo que está. O era 3:12, espérame, déjame lo encuentro aquí. Donde dice que él no se aferró a ser como, sino que se despojó completamente de él. Déjame lo encuentro. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver de Dios, por ejemplo, es 2:6, ¿verdad? Esta es la Navidad en sí. 2:6, aunque dice, Cristo... Desde el versículo 5, si no lo lees. Ok, del 5. Hasta el 11. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Wow. Dime si ese no es amor. Ese es el amor sacrificial y de humillación. Siendo él Dios. Siendo él, haz de cuenta que tú eres el presidente de la nación más poderosa del mundo, o eres el rey más rico del mundo, y tú dejas ese palacio, dejas esa conformidad, dejas todo para hacerte igual que el más
humilde de los humildes, o sea, el más peor de los peores. Exacto. Es lo que hizo Cristo. Uh-huh. Él dejó su realeza Uh-huh. y él no nació, hermano. Él no nació en un hospital de 5 estrellas. Él no nació con todas las comodidades del mundo. Él no nació con una cuna de oro. No había campo. No había campo en Belén porque Herodes había determinado el censo. Uh-huh. Entonces todos tenían que ir a su ciudad de origen y como José era de Belén, originario de Belén, entonces él por lo tanto tenía que ir con su familia a registrar su nombre en Belén. Entonces era un gentío aquello, ¿verdad? En Belén. Y resulta de que no había campo. Entonces, ¿quieres amar en esta Navidad? Tienes que tener este sentir que hubo también en Cristo. Ese es el mandamiento que nos da. Uh-huh. Que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, Cristo siempre fue igual a Dios en todo momento. En todo momento. Y no insistió en esa igualdad. O sea, no se aferró. No se aferró. Así. Al contrario, renunció a esa igualdad. ¿Qué dice la tuya? Dice, sino que se despojó a sí mismo. Renunció. Tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. A nosotros los hombres. Y aquí vemos esa humildad en estos otros personajes, en los sabios. En los reyes. Porque a pesar de su estatus como sabios, los sabios sabían de todo. De todo, eran eruditos y a pesar de ese estatus de sabios, se humillaron ante un niño en un pesebre, contrastando con la diferencia que ahora vamos a ver el otro personaje, de Herodes y de los líderes judíos. Pero a pesar de su estatus de sabios, ellos se humillaron ante un niño en un pesebre donde habían animales. El pesebre, usted sabe que era de piedra y era lo que se usaba para que los animales comieran. Ahora, imagínate. Y ahí los sabios, con aquellas vestiduras y aquel estatus, que eran súper reconocidos en aquel mundo antiguo. Ahora no queremos tomar agua ni de la... Imagínate, aquel olor de animal. No. Uh-huh. Aquí que todo es estéril, que todo tiene que estar así, que para que el niño nazca así, que para... Y ahí entonces, es donde nació el rey de reyes, el Salvador, el que va a venir a juzgar con mano potente y poderosa y de hierro, dice Apocalipsis. Pero entonces en estos personajes, la verdadera Navidad, el amor, lo vemos en los sabios, la humildad, así como Cristo. Esa humildad que tenemos que tener. Fíjate el relato cuando los sabios se presentan a Herodes. Ajá. ¿Recuerdas lo que le dicen? Uh-huh. Ellos se presentan, déjeme para verlo. Mira, aquí. Léelo porque es muy interesante lo que le dicen el relato que ellos tienen con el rey. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Del oriente ya acabamos de decir Persia, la India, todas esas zonas. Y que tienen que ver con los gentiles, con nosotros. Ajá. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿A qué venían? A adorarlo. A adorarlo. ¿Usted sabe qué tiene que ver la adoración? Que otro día podemos hablar con obediencia. Y después podemos saber cuál es el primer ejemplo de obediencia que hay en la Biblia. Ahí la humildad, ¿verdad? Siendo sabios, como tú dices, no venían más que a adorarlo. A someterse. Ahora imagínate el rey Herodes en su orgullo. Y el ego, le pellizcaron el ego, paz. Ese es el otro personaje de lo que es antagónico, de lo que no es el amor. Sí. Entonces, imagínense, el ego le dieron por lo más duro. Si Herodes era una posición que era el único. Imagínate, decir, no venimos a adorar a ti, venimos a adorar al rey de los... Y le preguntaron, vinimos a levantarse una estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando oyó, el rey de Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. Claro. Ahí estaban los judíos y todos los líderes. Porque lo vieron, han de haber visto su expresión. De ego, de enojo, de tal vez de,
Oh, ahorita Y van a ver toda lo que- Jerusalén, ¿se imaginan los gritos? Seguro. Bueno, ya me imagino. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles a dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judá, le respondieron. O sea, los eruditos. Porque Los eruditos. ya estaba escrito en Isaías Ya. dónde iban a nacer. 750 años ajá. antes. Entonces, en Judá le respondieron, porque como está escrito el profeta, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que Apareció la se había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmese bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Ajá. Para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, siguieron su camino. O sea, ¿quiénes? Los sabios. Los sabios. Porque fueron a Herodes y Herodes los recibió. Imagínense el estatus que tenían esos sabios que Herodes los recibió. O sea, no eran ahí cualquier pelapapas. ¿No? Los recibió Herodes. Y ellos venían. Es que venimos a adorar. Seguro. A mí. Aquí estoy. ¿No? Al que nació. Al que nació. Rey. Al rey. Y pues soy yo. Sí. Y entonces dijo Herodes, no, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es la cosa? Sí, tráigame a los sacerdotes y a los sabios. ¿Qué es esto? ¿A dónde van a ser? Pero, ¿sabías que tus enemigos siempre van a actuar también? Sí, siempre. Con cara de piedad. Con cara de, ajá. Con cara de él se puso así. La piedad de esa falsa. Falsa. ¿Y qué le dijo a ellos? Dígame, pero vengan. O sea, vayan a Belén, y porque Herodes no vivía en Belén. Vayan a Belén. Y vienen y me dicen a dónde está el niño, porque yo también quiero ir a adorarlo. Uy, que ahora vamos a ver que una de las cosas, o me voy a adelantar, es que los sabios tenían, y eso también produce el amor, es el discernimiento. Sí. Porque vea lo que pasó. Después de oír al rey, siguieron su camino. ¿Quiénes? Ellos, los sabios. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño. No es una casa, esto es una traducción, pero realmente era ese pesebre, ahí ese comedero donde estaban todos los animales. Ajá. Al ver la estrella, se sintieron mucha alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con su madre, con María su madre, postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Pero vean, entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su casa por otro camino. Entonces, ese amor nos hace también discernir las malas intenciones, porque vea, él dijo, ay, sí, ven, yo también quiero adorarlo. ¿Cuál adorarlo? Quería ir a matarlo. Sí. Después, más adelante hay otra historia que tienen que huir, ¿verdad? A Egipto, pero eso es otro tema, otra historia, otro capítulo. Entonces, ¿eso qué nos dice del amor? ¿Cómo podemos discernir a alguien que profesa amor a ti, pero en verdad tiene... ¿Sabe por qué, Paz? Ellos, eran sabios y este amor nos hace tener ese discernimiento. Ellos vieron el enojo de Herodes, que a pesar que su comportamiento no acompañaba sus palabras, porque él se enfureció y dice que toda Jerusalén se dio cuenta del enojo de Herodes y mandó a llamar a los sacerdotes. Y ahí estaban los sabios, que les llamamos magos, pero eran sabios. Entonces, el amor no es solo un sentimiento. No, el amor es una decisión y es un fruto. Es un fruto. Porque vamos a ver, el árbol de manzana, Paz dice, tengo que dar manzanas, por favor, tengo que dar manzanas. No, él las da natural. Porque es natural. Porque es su naturaleza. Su naturaleza dar manzanas. ¿Verdad? Entonces, ese es exactamente.
parte del fruto del Espíritu, el amor. Entonces, siempre les he dicho yo, hermanos, que todo lo que Dios cambie internamente se tiene que manifestar externamente. Siempre. Si no hay una manifestación externa, es porque algo anda mal interno. Ujú, Siempre. ujú, Es igual con todo. ujú. No le eches gasolina a tu carro, se va a manifestar. No le eches aceite, se va a manifestar. No le eches agua a la mata, se va a morir. se va. Y todo eso pasa interno, ¿verdad? Entonces, igual, el amor se tiene que manifestar externamente para con la gente, no es solo un sentimiento, no es solo pensar. Imagínate que yo nomás pensara amar a mi esposa. No te enojes, o sea, te amo porque yo no estoy pensando que te amo. No, tengo que enseñárselo, tengo que hacer una expresión externa. Así es como Dios quiere que nos amemos los unos a nosotros. Regresando otra vez a primera de Juan 4, dice, y este es su mandamiento, que creemos en el nombre del Hijo de Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. El amarnos es un mandamiento de Dios. ¿Por qué es un mandamiento de Dios? Porque Él nos amó primero. Porque nos amó primero. Entonces, en esta Navidad, lo que queremos aprender juntos es que la Navidad es el amor. Es el amor, así como María, en total humildad y sumisión, así como José, en total obediencia y en silencio, sin hacer mucho alboroto, así como los magos con toda humildad que vinieron a adorar y también tener el discernimiento. Y todo eso es para otras personas. María obedeciendo el mandato, la dirección que había recibido de tener al niño, y a pesar del escarnio público que podía sufrir, ella se bajó y sabía, porque ella sabía las escrituras, sabía que el Salvador venía a redimirnos. Era por otros. José por María, los sabios por el Rey de Reyes. Entonces, en esta Navidad, que ese amor inunde nuestros corazones hacia otros, no para que quede aquí, porque ¿qué hace un árbol de manzanas si nadie las come y no sirve para nada? Entonces, que ese amor inunde hacia otros, así como lo vemos en este relato de Mateo. Qué buen ejemplo es el del árbol de manzanas, ¿verdad? El árbol no da manzanas para que el árbol se quede con las manzanas. El árbol da su fruto para que la gente lo disfrute. El fruto del Espíritu es para que tú lo manifestes externamente y para que tu hermano y para que otros lo disfruten en tu vida. Entonces, ya se nos terminó el tiempo, se fue rapidísimo, pero los esperamos para el siguiente, tal vez el siguiente jueves, no, porque va a ser el 25 de diciembre, pero hermanos, síganse sintonizando, les amamos mucho y los esperamos en la iglesia otra vez. Somos nosotros de Iglesia Brave. Yo soy el pastor Adolfo, mi hermana. Yo soy Cintia. Les amamos mucho. Feliz Navidad. Recuerden, un servicio especial el día 24 a las 6 p.m., 3651 Sur Colorado Boulevard. Se pueden comunicar con nosotros al 720-334-2166. Y recuerden, sobre todas las cosas, eres amado.